Hola, soy la profesora Natalia Morales de Ciencias Naturales y este video está destinado para los alumnos de segundo año del VESPA número 7157. Lo que vamos a hacer en esto es repasar los contenidos que veníamos aprendiendo. Empezamos por lo que es el sistema nervioso. Continuamos con lo que es el sistema respiratorio y relacionándolo obviamente con la pandemia actual que es el COVID-19. También empezamos a adentrarnos en la problemática que habían elegido, es decir, el uso excesivo del celular o de algunas aplicaciones, cómo las mismas deterioran las relaciones interpersonales. Esta problemática va a ser analizada obviamente desde lo que está sucediendo hoy en día con la pandemia y cómo también ha sido una ventaja, ¿sí? Pero primero y principal estudiemos el primer tema, que es el sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso es uno de los 11 sistemas que constituye al organismo. Este sistema es muy importante porque tiene varias funciones. Primero y principal, puede permitirnos hablar, puede permitirnos caminar, puede permitir el razonamiento de la persona, permite que sonriamos, permite también los movimientos voluntarios e involuntarios y controla también el movimiento de los órganos. Por eso es tan importante, porque se encarga de la homeostasis. ¿Pero qué es la homeostasis? Cuando hablamos de homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de poder mantener su medio interno estable independientemente de las condiciones del ambiente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 36 grados centígrados, voy a seguir manteniendo esa temperatura a pesar de que el exterior, o sea, en el ambiente, esté a 15 grados, por ejemplo. Las funciones del sistema nervioso se pueden resumir en tres. Una función sensitiva, una función integradora y una función motora. La sensitiva consta en percibir los estímulos procedentes ya sea del exterior o del interior del organismo. Por ejemplo, un estímulo externo puede ser cuando tocamos un objeto caliente, o un estímulo interno, por ejemplo, la variación de la presión. Una neurona llamada sensitiva o aferente es la que va a detectar estos cambios y va a llevar la información hacia nuestro sistema nervioso central. Ahí es donde va a ocurrir la otra función, que es la integradora. Ahí actúan las interneuronas, se llaman. ¿Qué es lo que ocurre en esta función integradora? Bueno, va a haber una integración y un procesamiento de la información que le ha llegado al sistema nervioso. Si era un estímulo externo, por ejemplo, tocar un objeto caliente, el cerebro va a detectar que lo que está tocando le está generando un daño. Y si es un estímulo interno, por ejemplo, un cambio de presión o de temperatura, el organismo se va a dar cuenta que algo le está afectando. Posteriormente, va a entrar en juego la siguiente función del sistema nervioso, que es la función motora. En este apartado lo que ocurre es que el sistema nervioso central le va a enviar una respuesta ante ese estímulo. Por ejemplo, si era el estímulo externo de tocar un objeto caliente, obviamente va a retirar la mano de ese objeto caliente el que estaba tocando. O si hubo una variación de la temperatura y la presión, el organismo intenta mantener estable los valores de presión y temperatura que nos permite a nosotros subsistir. Pero el sistema nervioso tiene una unidad estructural y funcional, es decir, que tiene células
importantes para que favorecen al funcionamiento del mismo. Y esa es la neurona. Entonces vamos a decir que la neurona es un tipo de célula, ¿sí? Es un tipo de célula que tiene una función importante en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque esta neurona va a permitir establecer sinapsis con otras neuronas y de esta manera va a ocurrir una transmisión del impulso nervioso o potencial de acción, así se llama, para la transmisión de la información que le llega siempre al sistema nervioso. ¿Cómo está constituida esta neurona? Esta neurona está formada por tres partes muy importantes, ¿sí? Que son las dendritas, el cuerpo celular o soma y el axón. Las dendritas son aquellas prolongaciones que se pueden observar, son varias prolongaciones que lo que hacen es tener una función sensitiva, o sea, reciben la información, perciben los estímulos y lo van a llevar hacia su siguiente estructura, que es el cuerpo celular o soma. Allí están los organelos de la célula, de esta célula. Por ejemplo, está el núcleo. A su vez, aquí es donde se va a procesar esta información para generar lo que se conoce como impulso nervioso. Este impulso nervioso va a empezar en el cono axónico para llegar y viajar, mejor dicho, por el axón. Entonces, queda claro que el axón también es una prolongación de la neurona, pero en esta prolongación ocurre el impulso nervioso o potencial de acción. Decir impulso nervioso o potencial de acción es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver que en esta estructura del axón se pueden detectar otras subestructuras, como por ejemplo las vainas de mielina y los nódulos de Rambier. Cuando hablamos de las vainas de mielina, son aislantes compuestos por mielina, obviamente, ya como su nombre lo indica, y que van a dar lugar a que se formen espacio entre los axones. Este espacio se llama nodos de Rambier o nódulos de Rambier, y ahí es donde va a ocurrir la transmisión del potencial de acción. ¿Sí? ¿Por qué algunas neuronas tienen estas vainas de mielina y estos nódulos de Rambier? Bueno, básicamente es para que la transmisión de la información, o sea, el potencial de acción, suceda de manera más veloz, ya que solo se va a dar en los nódulos de Rambier y no en las vainas de mielina. Cuando este impulso nervioso, esta transmisión de la información, este potencial de acción, llegue hacia las terminales nerviosas o terminales axónicas o botones sinápticos, va a ocurrir la sinapsis, ¿sí? Pero acá se van a preguntar ustedes, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es el espacio o es un punto, entre comillas, de contacto, digamos, que separa al axón o a los terminales axónicos o sinápticos de una neurona sensorial o, o presináptica con otra neurona postsináptica. O sea, es un espacio que existe entre una neurona y la otra. ¿Sí? Una neurona y la otra se va a llamar neurona presináptica o neurona postsináptica, o neurona sensorial o neurona de asociación. ¿Sí? Es decir, que ahí ocurre lo que es la transmisión de la información, pero a partir de qué, ¿sí? O sea, ¿cómo va a ocurrir? Primero y principal, para que ocurra esta sinapsis tiene que haber dos células. La primera, o sea, la que está transmitiendo el potencial de acción, se llama neurona presináptica. La que va a recibir la información se llama neurona postsináptica, ¿sí? Y puede ocurrir de dos tipos.
puede ocurrir de una manera que se llama sinapsis química o de una manera que se llama sinapsis eléctrica. Cuando ocurre la sinapsis química hay que tener en cuenta ciertas características. Primero y principal, que entre el axón o el terminal axónico de la neurona presináptica no entra en contacto nunca con las dendritas de la neurona postsináptica. ¿Sí? Es decir, nunca van a entrar en contacto, nunca se van a tocar. ¿Por qué? Porque hay una separación entre la hendidura que se llama hendidura sináptica o espacio sináptico. ¿Qué va a hacer la neurona presináptica? La neurona presináptica va a liberar neurotransmisores, que son sustancias químicas, los va a liberar por los terminales axónicos hacia el espacio que se llama hendidura sináptica o espacio sináptico. Ahí se va a liberar esos neurotransmisores, o sea, esas sustancias químicas de las que yo ya venía hablando. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Que la neurona postsináptica tiene receptores para esos neurotransmisores. Entonces, cuando esos neurotransmisores lleguen a la neurona postsináptica, los receptores lo van a recibir y al recibir esa información va a ocurrir nuevamente la transmisión o se va a generar otro potencial de acción. De esta manera es como ocurre este impulso nervioso. Hay que tener en cuenta que este tipo de sinapsis es más lenta que la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, en este caso, sí hay contacto entre la neurona postsináptica y presináptica. Primero, este contacto se van a dar entre las hendiduras o uniones comunicantes, se llama. Y existen conexiones tubulares que van a conectar el citosol de las dos células. La sinapsis eléctrica generalmente ocurre en el músculo liso o en el músculo cardíaco, ¿sí? Ahora, cuando veníamos hablando sobre potencial de acción, vamos a hacer referencia a algo muy importante. Un potencial de acción quiere decir que es cómo actúa la neurona cuando le llega un estímulo y cómo es que reacciona la misma, ¿sí? Por ejemplo, una neurona en reposo, o sea que no está actuando, digamos, no está cumpliendo su función, se encuentra a una medida de menos 70 milivoltios. Cuando recibe un estímulo, esta va a llegar hacia un valor que es de menos 55 milivoltios. Ese es un nivel umbral. ¿Qué quiere decir que sea su nivel umbral? Que si llegamos a superar ese valor mínimo, se va a estimular demasiado y va a producir una despolarización. ¿Qué es la despolarización? Primero, que las membranas de nuestra neurona, ¿qué es una membrana de nuestra neurona? O sea, las membranas quiere decir qué es lo que cubre a la neurona en sí y permite el paso de diferentes sustancias o iones. En este caso va a permitir que se abran los canales de sodio e empiecen a ingresar grandes cantidades de sodio, estimulando en exceso a esta neurona y produciendo lo que se llama despolarización. Cuando ocurre lo que se llama despolarización, esta llega a estimularse, a excitarse tanto que llega a cierto valor que se llama espiga, que sería más o menos a los más 35 milivoltios. Ahí es cuando también se activan las bombas o los canales de potasio. ¿Para qué? Porque va a empezar a salir el potasio para poder estabilizar a esta neurona que está demasiado excitada. Y ahí es cuando empiezan a bajar los valores y se llama repolarización este proceso, ¿sí? Esto empieza a bajar la curva del potencial de acción que está ocurriendo ahora actualmente
en el axón de la neurona, porque recuerden que el potencial de acción o el impulso nervioso ocurre en el axón de la neurona. Bueno, empieza lo que es la repolarización, hasta que llega un momento que puede restabilizarse, minimizar el nivel umbral y llegar nuevamente a su potencial de reposo, que es a menos 70 milivoltios. De esta manera es como ocurre el potencial de acción, por la apertura de canales de sodio y también la apertura de canales de potasio. ¿Para qué? Para equilibrar estas diferencias de cargas que va a haber en la neurona. Eso es lo que se conoce como impulso nervioso. También es importante tener en cuenta que el sistema nervioso se lo puede clasificar de una manera estructural y de una manera funcional. Cuando hablamos de una manera estructural hacemos referencia al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo a su vez se encuentra protegido por el cráneo y la médula espinal por la columna vertebral, ¿sí? El encéfalo va a estar constituido por el cerebro, que es el que se encarga de procesar la información, se encarga del razonamiento, el cerebelo, que se encarga del equilibrio y del movimiento, y a su vez por el tronco, el tallo encefálico, que está formado por el mesencéfalo, el puente el puente del encéfalo y el bulbo raquídeo. Estos se encargan, por ejemplo, de la respiración o de los movimientos cardíacos. A su vez, la médula espinal también forma parte del sistema nervioso central y se encarga también de la transmisión de la información o del impulso nervioso. ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? Bueno, el sistema nervioso central es el que procesa la información y nos permite, por ejemplo, pensar o participar o también participa en el aprendizaje, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios craneales y espinales y los ganglios. ¿Qué son los nervios y los ganglios? Bueno, los nervios es el conjunto de axones que tienen las neuronas. No sé si se van a dar cuenta cuando se fijen nuevamente la estructura de la neurona, fíjense en los axones. Bueno, eso es un nervio, es el conjunto de axones. ¿Qué quiere decir que sean craneales o espinales? Bueno, craneales que van a surgir de la base del encéfalo o del cerebro, mejor dicho, y espinales que van a surgir de la médula espinal, ¿sí? Tenemos 31 pares de nervios espinales y 12 pares de nervios craneales. ¿Cuál es la función del sistema nervioso periférico? Bueno, su función es transmitir la información y permitir el movimiento de algunas partes del cuerpo, ya sean movimientos voluntarios o involuntarios, ¿sí? Los nervios craneales son 12, habíamos dicho. Tenemos el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio del movimiento de los ojos, el nervio vestíbulo coclear, el nervio glosofaringeo, el nervio hipogloso, el nervio vago, el nervio accesorio, el nervio facial, el nervio trigémino. Todos estos se los conocen con unos números en particulares, están enumerados. Luego tenemos los nervios espinales, que formaban parte del sistema nervioso periférico, y estos nervios van a descender justamente como veníamos diciendo, de la médula espinal, y tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacro y un par de nervios coxigéneos.
También están formados por los ganglios, habíamos dicho. Los ganglios son una agrupaciones de cuerpos de las neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central, ¿se entiende? O sea, no está adentro del cerebro, ni del encéfalo, ni nada. Está por fuera del sistema nervioso central. Y los ganglios son cuerpos de las neuronas, ¿sí? Cuando vean las estructuras de las neuronas van a poder darse cuenta de qué estamos hablando. A su vez, el sistema nervioso periférico se puede explicar en base a su función como sistema nervioso somático o sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del sistema nervioso somático, básicamente es que permite el control de los movimientos de los músculos esqueléticos, mientras que el sistema nervioso autónomo ocurre porque no, o sea, es el movimiento involuntario de los músculos lisos y cardíacos, por ejemplo. También están formados y su estructura son los nervios y los ganglios. A su vez, el sistema nervioso autónomo puede clasificarse en sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático tiene características. Primero y principal, la diferencia de ello es que el sistema nervioso simpático permite reaccionar ante los momentos de estrés, de lucha y de huida. Y el parasimpático generalmente cuando uno está relajado y descansado, ¿sí? El sistema nervioso simpático, los nervios que surgen del mismo van a nacer desde las vértebras torácicas 1 y hasta la lumbar 2, por eso se llama torácico lumbar. Y va a inervar las estructuras periféricas del cuerpo y vísceras. ¿Sí? Los ganglios paravertebrales se sitúan a un lado de la columna vertebral. Las neuronas preganglionares liberan acetilcolina, las neuronas postganglionares liberan adrenalina, noradrenalina al sistema vascular. Sirve para los momentos de peligro y supervivencia. Y los ganglios son de gran tamaño. Del sistema nervioso parasimpático dice que los nervios que lo integran nacen en el encéfalo y permiten en la médula a nivel de la región sacra. En este caso, el parasimpático se llama también cráneo sacra. Los ganglios se encuentran cerca de los órganos. ¿Qué quiere decir que los ganglios se encuentren cerca de los órganos? O sea, que las fibras preganglionares van a ser largas y las fibras postganglionares van a ser cortas. Las preganglionares son aquellas que van a salir desde el sistema nervioso central y las postganglionares son aquellas que salen desde el ganglio al órgano efector. Y las neuronas pre y postganglionares van a liberar acetilcolina, o sea, el mismo neurotransmisor. Y se van a encargar de la producción y el restablecimiento de la energía corporal. Como habíamos dicho, ocurre en el momento de reposo, de descanso. Los ganglios tienen menor tamaño a comparación de los ganglios del sistema nervioso simpático. Bueno, es todo y espero que hayan entendido. Si hay dudas, me preguntan. Estoy a la espera de sus trabajos. Justamente para eso hice este video y ante cualquier duda estoy a su total disposición.